Desde siempre, reír y hacer reír es materia posible para la más pura subversión, terreno esquivo para los conservadurismos, una acción que libera mientras echa luz y sacude los discursos y prácticas que otros pretenden consagrar con rigurosa naturalidad o solemnidad. La risa desacraliza, desmistifica, libera preguntas y cuestionamientos y se convierte por lo tanto en un lenguaje político de maravillosa intensidad. Se tira del sillón, agarra el control remoto y dice, ¿qué comemos? Yo pregunto, ¿qué comemos? No me contesta nadie. Porque viví sola, boluda, Igual, si vivís con un varón, ¿quién se encarga de las tareas del hogar? Lo que tenés que tener para hacer humor es el que vos haciéndolo, pero alguien que se ría y provocar que se ría, digamos, el humor es un tema que necesita casi de sacudir físicamente a la otra persona. En cualquier otro rubro vos podés mirar, conmoverte. Acá hay una prueba de funcionamiento que es si se ríe o no una persona. Después viene la capacidad de hacerlo cuando vos querés. Y después viene la capacidad no solamente de hacerlo cuando vos querés, sino de hacerlo aún vos no tengas ganas de hacerlo y lo tenés que hacer profesionalmente. Tenía como una imperiosa necesidad por comunicarme y lo manifestaba desde el secundario intentando talleres de radio, talleres de periodismo, todo edad 14, 15 años, y contaba muchos chistes y descubrí que esa era como mi herramienta para comunicarme. En 2005 empiezo a estudiar stand-up, empecé como a querer escribir mis propios chistes, y descubro algunos cómicos norteamericanos, sobre todo, que me abrieron mucho la cabeza. George Carlin o bueno, Ricky Gervais, que es inglés, que abordaban con mucha crudeza, y con mucho humor, pero temas muy crudos. This country's only 200 years old and already we've had 10 major wars. We average a major war in this country every 20 years, so we're good at it. And it's a good thing we are. We're not very good at anything else anymore. Y en medio de todo ese descubrir, de lo que es escribir los materiales propios, lo que he llamado el stand-up, que en realidad acá en la Argentina se llama stand-up, pero tiene que ver con diferenciar un poco el humor del cuentachistes tradicional, sino que acá el cómico toma posición y opina sobre los temas. Y cuando estás en el conflicto de la 125 dije, bueno, vivo en un barrio donde peronistas no abundan, que es el coqueto barrio de Olivos. Entonces dije, tengo ganas de hablar de un montón de cosas y de rebatir lo que escuchaba en el almacén, lo que escuchaba en el supermercado, y cómo lo rebato. Y bueno, tengo mi herramienta de laburo, que es el humor. Viste que es muy difícil discutir con un gorila, no se puede discutir con un gorila, porque el gorila no te habla de un solo tema, no te habla de un solo tema a la vez. El gorila típico de gorila se va por las ramas. Si bien en mi casa me refiero a mi familia de origen, hay una cuestión bastante apolítica, si es que eso es posible, ¿no? Pero, digamos, no es que había una tendencia, no es que me crié en una familia peronista o me crié en una familia radical, no. Pero en ese sentido era bastante apolítica.
pero así todo se veía Tato Bores. Y se veía con mucha religiosidad. Y aparte vieron que antes la tele tenía esta cosa de que era un ritual. No es que la tele estaba prendida todo el tiempo y que había cable. O sea, era como... Era una ceremonia. Se prende la tele, vamos a ver a Tato Bores. Y me acuerdo que esta cosa universal. Y que a mi viejo le gustase. Y mi viejo, nada, bastante gorilón. Y a mi vieja le gustase, que mi vieja bastante más progre. ¿Viste? Y que a mis hermanos les gustase también. Y a todos nos gustaba. Después ya de un poco más grande... En la adolescencia, por ponerle así como una época, me empezaron a gustar mucho los Monty Python. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Y después tenemos el otro que se ríe, que de alguna manera se entrega al que hace reír, porque hay como una cosa así de juego de sometimiento entre el que hace reír y el que ríe. El que ríe, la risa es como un espasmo, como un estornudo, es como una cosa física incontrolable, es un segundo de abandono de la razón que te convertís en una especie de... una cosa un pequeño momento de idiotez que te permitís. Tuve la suerte de que mi mamá fuera prensa del Centro Paracultural, que cuando volvió la democracia en los años 80, el Paracultural significó oxígeno y fue un semillero de gente muy talentosa, y yo era muy chica y podía ver, por ejemplo, a Alejandro Urdapilleta, que era mi ídolo máximo. Yo era muy amplia, ¿no? Como toda peronista, tengo una amplitud envidiable, me gustaba muchísimo, me gustaba Alejandro Urdapilleta, pero a la vez veía Olmedo. Todos los viernes veía Olmedo y no me lo perdía, y Benny Hill me parecía así payo. O sea, dentro de la amplitud nacional y popular tenía un Alejandro Urdapilleta, un Alberto Olmedo, aunque también Tato Bores, con sus monólogos, que de niño no lo entendés, pero bueno, recorrí de grande sus monólogos como para comprender. La verdad de la historieta es que don Celestino, que yo sepa, cabe destacar, y que yo sepa, fue el único ministro de Economía que se comió cana por cuestión de su gestión como ministro, cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de Economía. Nunca más se han salvado todas, la verdad que es un misterio que no sé por qué. ¿Cómo seguía esto? El terreno del humor es el escenario en donde, además de la creatividad, como en cualquier otro arte, te permite, por ahí con un plus, un permiso mayor, a ser políticamente incorrecto. Totales con humor. Y ahí están los límites, ¿no? De a veces de hasta qué cosa es humor y no es falta de respeto. El que no pasa esa línea muy fina entre ser políticamente incorrecto a faltar el respeto, creo que ahí está el as del humorista. Ministro, yo sé que mi 4x4 son 7 planes procrear, pero cargo en IPF. Yo vengo de una familia que no tiene que ver mucho con la política, o nunca se interesó por la política. Pero los 90 hacen que mis padres pierdan sus trabajos, de que tengan que cambiar de trabajo, de que haya que ajustarse en casa, que éramos varios hermanos. Y yo era un pibe que iba a escuela privada y que vivía en esa burbuja de escuela privada, y el secundario me encontré en una escuela pública por esta necesidad de, bueno, acortemos gastos por algún lado. Y en el medio de todo eso, y no me pregunten por qué, pasan los pibes del centro de estudiantes y dicen ¿quién quiere ser delegado? Y yo levanté la mano. Y a los 2 días estaba en un aula con una reunión de centro de estudiantes, que siempre cuento algo que ahora mirando a la distancia digo, qué papa frita que era, porque una de las primeras cosas que escucho es porque nuestras madres que nos guían en el camino de la lucha. Yo pensaba, las madres de ustedes, porque la mía, nada que ver. Y después descubrí que estaba hablando de las madres de Plaza de Mayo. Se lo contaba a Eve el otro día y Eve se moría de risa. Yo lo que tengo muy en claro es que la primera vez que hice humor conscientemente me fue muy mal, que fue en Andamio 90 con un profesor fallecido el año pasado, Claudio Quinteros, que era un flor de profesor, de docente, de actor, de director, y no me salía el personaje, no era gracioso. O sea, yo la primera vez era un queso. O sea, eso se estudia, se aprende si te gusta, si te apasiona. En Pitolandia se sabe que el hombre es infiel y está en su naturaleza. Él no puede hacer otra cosa. En realidad el humor es intelectual, y lo he leído en algún lado, no es algo que inventé yo, que hacer llorar es más sencillo, porque de alguna manera todos lloramos de las mismas cosas. Como el humor es cultural, tiene que ver con las ideas, a uno lo puede ofender lo que a otro le encanta, y ni siquiera hay que irse de acá a Rusia. O sea, yo trabajo en
con diferentes edades, ponele, y ya está, es otra cosa. Y a veces es la misma idea, pero con uno podés putear y con el otro no. Es la palabra nada más, pero que no es nada más, porque las palabras para cierta gente, quiere decir en el sentido de ciertas edades, es muy fuerte decir ciertas palabras y para los chicos no. Y es todo un mundo, como es cultural. El código con el que estableces y probás el humor es el mismo código con el que una vez probaron hacer reír un chico. Un nenito, agarrar y ver y hacer... Y cuando vos haces que el pibe se ría, tenés una satisfacción. Entonces sabés qué es, ¿viste? ¿Y qué es lo primero que hace una persona? Mirá, cuando le hago abu, abu, se ríe. Entonces todos abu, 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 porque quieren hacerlo reír. Decís, ya estableciste un contacto. El pibe es el público. Vos lo hiciste reír, tenés el placer de que el otro tenga placer. Entonces, de esa manera vos vas todo el tiempo probando qué cosas van funcionando o no, pero es una práctica constante, que a veces no funciona, porque justo te encontraste al pibe que haciéndole... Después te crees que vos, que a todos los pibes les va a gustar que le digas abu abu, y resulta que no, que hay un montón de chicos que le haces abu abu y el pibe te mira como diciendo, ¿qué pasó? Hará 3 años más o menos, vino un humorista al penal que me había contactado a través de una revista que le había leído una nota de teatro en cárceles. Y me dice que él es clown, actor y que tiene varios espectáculos y que le gustaría hacer su aporte en la medida que fuera posible. Viene a la unidad 46, hace su monólogo, nos reímos muchísimo, y después la idea era que él nos cuente cómo fue que armó el espectáculo, a nosotros como compañía, ¿no? Que nos cuente cómo armó el espectáculo. Y él dijo algo que a mí me quedó muy en la cabeza, algo muy simple, muy sencillo, pero que él, claro, él vino al penal con un bolsito con el que se iba caracterizando. Se sacaba anteojos, se ponía anteojos, se ponía una peluca, se la sacaba. No tenía mucho más que eso, y de utilería, digo. Y él dijo, yo quería hacer un espectáculo que pudiera agarrar el bolsito y llevarlo a donde sea, incluso la cárcel. Y pensé, yo como la mayoría de mis actividades son hipercolectivas, también tenía ganas de hacer algo que tuviese que ponerme de acuerdo nada más que conmigo misma, agarrar el bolsito y hacerlo donde sea, incluso la cárcel. Y de ahí fue que empecé a pensar la idea de armar un unipersonal. Me pasa algo muy feo que yo le digo, hola mi amor, hola mi vida, hola Chuchi, porque vieron que el amor es algo para vivirlo, pero no para verlo porque da más ganas de vomitar que yo cuando veo a alguien enamorado me agarra el síndrome de Messi, ¿viste? Y empiezo a vomitar, pero bueno, nada, yo le digo cosas así tiernas y él del otro lado me responde, ¿cómo estás, Juan Carlos? Yo pienso el humor como algo periodístico. O sea, y trato de trabajar con esa metodología. A ver, primero, de qué tema quiero hablar. No me desespero en buscar el chiste. Por eso mis espectáculos llevan mucho tiempo de horno. El Rubio Peronista después fue evolucionando función a función porque, bueno, hemos pasado las 300 representaciones y el caudal de actuaciones hace que actuás 4 o 5 veces por semana, ya no ensayás, sino que se va acomodando semana a semana. Pero la previa hasta llegar al estreno fueron 8 meses de trabajo. Se piensa primero en mi caso, desde lo periodístico, desde, bueno, quiero hablar de tales temas y quiero informar sobre esto o charlar sobre estas cuestiones. Y después de a poco van apareciendo los chistes. Te cuento más de Riesa, ¿lo hubieran puesto más de Riesa? La cara de hijo que tiene, cada vecino no te devuelve la pelota. No, ¿viste? Se fue la pelota del patio y Grisa, cagaste, ya está. De hecho, hay un vecino de Estados Unidos, un vecino de Grisa que está muy enojado porque dice que Grisa le prestó hace 4 años una tijera para cortar la ligustrina y ahora le estaría reclamando una cosechadora. Buenas noches, compañeros. Apenas un rápido repaso a la historia resulta suficiente para saber que humor y política son caras de un par indisoluble. Se puede hacer política sin la sagacidad del humor, pero es difícil hacer humor sin articular un relato que no politice al mundo. Se van para atrás, señor. Seguridad, llamo a seguridad.
el humor a veces tiene, según como lo digas, va a ser gracioso o no, según donde pongas la pausa va a ser gracioso o no, según la intensidad que le des va a ser gracioso o no. El humor trabaja con lo mínimo y lo máximo, entonces si vos vas por los medios, yo siempre digo, está la vida, y en los extremos está lo gracioso. Gracias al teatro, yo tengo ahora voy a tener 4 funciones por semana, ya hace 4 años de diferentes obras, y hago muchos eventos en donde hago cosas cómicas que me ha dado un oficio. A veces el actor reniega de los eventos, yo agradezco porque me ha hecho hacer. Pero el oficio en el humor para mí es fundamental porque es el silencio, es la pausa, en dónde entrar. El humor político previo a Un Rubio Peronista, hubo una incursión a dúo con un compañero que se llama Carlos Balmaceda, y hicimos Los Muchachos Humoristas. Esa fue como la primera aproximación, y después de 1 año y pico de laburar a dúo, sentí que era el momento de hacer el unipersonal, que es lo que siempre me gustó y a lo que siempre apunté. Entonces, las primeras temas sobre los cuales hablar eran autorreferenciales. Empezamos a partir de ahí, sobre, bueno, qué me pasaba, y lo laburamos con el director, qué le pasa a este pibe, ya como personaje escénico, que convive en este barrio donde no encaja. El Papa se juntó con Cristina. Cristina le pidió por favor que haga algo por el tema de Malvinas. A la semana palmó Thatcher. ¿Qué eficiencia Francisco? Vamos a Lo vi hace poco al Rubio Peronista en Pacheco, que actuamos en el mismo show rotativo, y que él decía, no sabía cómo me iba a funcionar acá. O sea, como que cuando uno está en los límites o en cosas que tensionan, él desde la política, yo desde la sexualidad, desde cuestiones de género, a veces no sabes. Cosas que explotan en el teatro y la gente se muere de risa en un evento, no se ríen tanto, y de repente mi novio que está presente me dice, y que a veces a los varones les puede ser como mucho todo lo que estás diciendo. Por más que yo lo digo con onda, desde el lugar a veces más masculino inclusive, pero claro, según donde venga, y de repente en una zona como Pacheco, que era un barrio que no habían pagado de entrada, que eran 80 personas que estaban todos como en un que vos decías, no, y se mataron de risa de conceptos que para mí son completamente antimachistas, y de repente esa gente hubiera pensado que son muy machistas. Nunca, es una lotería. Yo creo que lo que da el humor es desdramatizar las situaciones. Creo que cuando uno se pone en víctima no sale nada bueno en la vida. Me parece que es copado ver esto desde poder divertirte, reírte de vos misma, poder ponerte en un lugar de no culpar al hombre de todo, porque también tenemos que hacernos cargo de que algunas cosas que hacemos, de que les rompemos las bolas, de que, viste, somos bastante exigentes, de que los queremos cambiar todo el tiempo, como que nunca aceptás lo que tenés enfrente. O sea, uno intenta decir, a ver, porque por ejemplo yo tengo 2 horas de material en este momento, yo puedo elegir qué material hacer, qué monólogo hacer, y a veces sí, pero en función de qué voy a elegir, de la cara que les veo, pero yo qué sé qué piensa esta gente, por más la cara, por más que el estrato social, y eso es también para mí encantador, porque justamente uno no puede prejuiciar al público. O sea, no sabes, tenés que salir ahí y sufrir, estar expuesto con tus ideas y tu cuerpo y tus ganas de hacer reír, digamos. ¿Escucharon la frase mujer objeto? Bueno, para mí hay 2 tipos de mujer objeto. Tenés la plumero y la florero. La plumero es la que limpia todo el día, y la florero es la curvilínea que sirve para que le metan flores. La materia prima es cualquiera. La materia prima para trabajar el humor es la circunstancia, ya sea que se establece, que estás viviendo en ese momento, o una circunstancia a la que remitís para hacer humor. O sea, la circunstancia forzada que es, vengo y te cuento un chiste. O sea, no hay ninguna circunstancia. Lo que está ocurriendo, te digo, hay un tipo, entonces vos te imaginas al tipo. Y viene otro tipo, entonces el otro se imagina al otro tipo. Que de pronto el tipo le dice al otro tipo. Y ahí, la manera en que va contando el chiste, el que sabe contar chistes, es la cantidad de veces que ha contado chiste, que tiene la experiencia de que funciona así, de que el chiste funciona porque es contado así. Quiero ser sincera, yo no me senté a escribir pensando, voy a escribir una crítica al sistema del... Nada, la verdad que yo me senté a escribir y iba viendo qué me causaba gracia, qué no. Yo me divertía inventando un personaje recontra duartista, fanática de Eva, que tiene una peluquería, que la peluquería es la unidad básica. Me divertía a mí inventar ese mundo. Después lo fui reivindicando, pensando, bueno, sí, está bien, se ve que estoy haciendo como una crítica a lo que falta construir en la década ganada, pero eso la verdad que no me senté yo a escribir pensando, voy a escribir una crítica de qué falta en la década ganada, no. Yo me senté a escribir un personaje
Y lo iba haciendo y cuando veía que me causaba risa a mí, digo, esto lo tengo que dejar, y cuando no me causaba risa yo tengo que empezar de nuevo y así, prueba y error. A mí me da como una cosa poética, ¿no? Porque Evita y Perón se conocieron por el terremoto de San Juan, ¿no? Y él una vez nos vio que estábamos haciendo pasamanos con unos colchones en una inundación con las pecheras sin corpiño y bueno, después me pidió en la intimidad que... Ay, no sé por qué les estoy contando todo esto, porque no quiero meterlo en dificultades. Y muchas veces la función del humorista es precisamente eso, es que en determinado momento convierte en humor todo lo puede usar para hacer humor, cuando está como, ¿viste? Cuando dicen un tipo está afilado, es una práctica más. Algunos tienen más talento, otros menos talento, otros lo practican más, otros tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia, pero de la misma manera el humor tiene muchos paralelos, es lo mismo que la seducción. Vos querés provocar la risa, tenés que seducir a la persona. El espectáculo, como lo primero que empezamos a laburar es, ¿en qué lugares comunes cae toda esta gente? Que yo me miraba a mis vecinos, pero después me metí en la familia, digo, mi viejo, los lugares comunes en los que cae, que todos tenemos un familiar gorila en la vida, es lo que digo en el espectáculo, ¿viste? Como que de los cuernos y el familiar gorila no se salva a nadie, parece, en este mundo. Y una vez que tuvimos más o menos armado todo como la estructura familiar, como poner al público en contexto un poco también de dónde viene el pibe que te habla, sí empezamos a tirar líneas para hablar de todo lo que nos interesaba destacar y analizar de la política. Muchas veces la primera forma amable de abordar un tema que puede ser desagradable o que puede ser dañino, hablarlo de otra manera, es el humor, que es hablar de algo que nos pasa en un tono humorístico, desdramatizándolo y que el otro no se sienta descubierto. Simplemente decir, a mí también me pasa. Generalmente en el humor hay mucho de eso, de identificación, no siempre, pero hay mucho. El tipo se ríe cuando le dice, yo también soy un idiota, yo también imitaba el coso del baño. El mismo momento que vos te pareció que te caíste sentado en una zanja, lo podés indignarte en ese momento, sentirte re mal, pero seguramente si lo contás 15 días, un mes después, o la misma tarde después, lo contás con gracia, lo exorcizás. ¿Cuánto te salió el café? 14 pesos. Sí. En Portugal €1 te sale un café, bueno, café de verdad, esto seguro que de filtro. Con respecto al acercamiento al humor político, es como que siempre fui una payasa desde chiquita y siempre hubo politización. En mi casa hubo politización, gorila, no gorila, montonera, tenía todas las tendencias y banderas. Entonces siempre tuve esa cualidad de ser la graciosa y esas cosas. Y después en los 90 fui militante orgánica, una militante política orgánica, con esa voluntad que solo a los 20 y se fue fusionando un poco, porque por ahí yo le llegaba a la gente con el sentido del humor. Le llegaba mucho más por el sentido del humor que por ahí por las propias consignas. Todos fuimos niños. Yo creo que ser niño es como estar fumado legal. Yo me daba cuenta que pasaba por los cursos de la Facultad de Derecho y empezaba como a hacer stand-up, ¿no? Porque si yo hablaba solo de política y de lo importante que era hacer jornadas solidarias en el barrio, me miraban como si yo entrara a hacer un striptease, como diciendo desubicado en general. Y bueno, y empecé no me acuerdo puntualmente, pero empecé a hacer como stand-up para pasar por los cursos de Derecho, que era muy duro, y no sé cómo, empecé a hacer chistes y empecé a hacer humor y empecé a imitar a los profesores, solían ser muy chotos, entonces me daban pie y yo los imitaba, yo decía, cuando ganemos nosotros no va a haber más gente así, y me iba corriendo, entonces la gente después decía, che, qué bueno, qué divertido. Y empecé ahí, fue como un proto-monto stand-up, por decirlo de alguna manera, y todos me decían, mis compañeros de militancia, la gente en el barrio donde militábamos, che, pero vos me parece que sos más humorista que otra cosa. El otro día la maestra me preguntó a quién quiero más, si a mi mamá o a mi papá. ¿Y vos qué le contestaste, Victoria? Nada, yo le dije que yo le respondía, si ella me respondía, usted, señorita, ¿quién quiere más? ¿A su mamá o a Perón? Es lo mismo que tener sexo. Si vos buscás nada más tu placer y decir esto es lo que quiero yo, esto es lo que quiero yo, y la otra no te fijas en lo que quiere la otra persona, estamos en problemas. Es decir, bueno, todo muy bien, Ricardo, pero yo estoy acá y esto no me interesa.
yo no pretendo que todo el mundo se ría de lo que hago yo, ni yo pretendo hacer todo el tiempo lo que tenga que hacer para hacer reír a los demás. Es decir, hay cosas que no me interesan, chistes que no me interesa hacer, o formas que no me interesan, y hay gente que no le interesa lo que hago yo, en tanto no me adapte a sus necesidades. Yo cuando empecé a hacer stand-up, traté de plantearme tu problema, tu conflicto. Desde el orgasmo, desde la educación sexual, desde el encuentro con el otro, desde cosas que después fui escuchando y voy agregando todo el tiempo que voy escuchando mujeres. Yo trabajo mucho en eventos para mujeres, despedida soltera, cumpleaños. Y el humor es bárbaro, porque si vos te reís de algo es porque lo entendés. Si lo entendés es porque te pasó, te resuena de algún lado. Entonces, de lo que todos se ríen, yo empiezo como a agregar o a tirar más. Soy muy de improvisar. Las ideas van apareciendo en función de lo que más se ríen, en función de lo que más pega, de los que comentan o de los que nos quedamos después hablando. A mí me ha pasado varias veces en la despedida soltera que están todas tomando, festejando, semi en bola, la homenajeada, y capaz después de terminar mi show nos quedamos charlando de lo machista que es la mujer. Porque mi mamá tiene que elegir médico y elige un hombre, me dice una, que yo lo puse ahora en Fiesteras, esa línea tal cual. Porque nos quedamos todas mirando, mi mamá también. Claro, porque el hombre es más serio, más responsable. ¿Y yo qué soy? Soy una profesional, soy mujer, ¿cómo yo puedo estar diciendo no? Porque el tipo es más serio. Bueno, dale, cámbiate si nos vamos. No, querida, yo voy así, hagamos una cosa, te ponemos una carpa a ver si alguien nos clava la estaca. ¡No! Lo que haces es pulir lo que haces con el otro, pero no estás todo el tiempo buscando a ver qué hace reír. A mí me interesa eso, tener empatía con alguien que es parecido a mí. Y bueno, entonces lo que hago no es para todo el mundo, pero lo que hacen ustedes no es para todo el mundo, no, nada de lo que hace cualquiera es para todo el mundo, qué sé yo. Un Fiat tampoco es para todo el mundo, hay gente que no le gustan los Fiat y hay otra gente que sí. Entonces yo con el humor me parece que es lo mismo, estableces un contacto y vas puliendo una relación. Ponelo en términos de seducción y es afilo la seducción con alguien. No estoy seduciendo y convirtiéndome en qué personaje me tengo que convertir para poder seducir. No es tan, uno no se modela tanto, se pule la relación con el público, no es que se modela por el público. Entregamos tus restos mortales al seno del Océano Pacífico. Arrancar una risa indisciplinada y hacer política son propósitos que pueden coexistir con préstamos permanentes. La política con el humor y viceversa se interpelan, llaman y necesitan, aun cuando no revelen su convivencia. Hay un chorizo que habla como Perón. Milagro, un chorizo que habla como Perón. El stand-up está como muy en auge y capaz por eso no me atrapó inmediatamente, porque fue como que dije, che, hay mucha oferta de esto. Pero sí la idea de unipersonal y aparte la idea de actuar también. Tenía como, qué sé yo, siento que al hacer un personaje estoy actuando más que si estoy hablando de mí misma o algo parecido, no sé. Amante Pueblo salió en realidad de una conversación con un amigo mío que me lleva aproximadamente 20 años y me dice que él estaba en pareja con su mujer, estaba en pareja desde el comienzo de la facultad, digamos, como que hacía ya unas más de 2 décadas que estaban juntos. Y le digo, yo que no puedo estar más de 10 minutos, le digo, ¿cómo haces? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo hacen? Y me dijo, no sé si tengo un secreto, pero creo que una cosa que hace bien a la pareja es que yo soy infiel cada 10 años. Sos de cuarta, le digo, negro, sos de cuarta porque vos tenés la esposa que corresponde, que tiene la misma edad que vos, la misma profesión, todo, pero después te buscas amantes pueblo. Y ahí quedó como la terminología, ¿no? Y bueno, de ahí Amante Pueblo. No les voy a mentir, somos, ya se los dije, somos peores que peronistas, somos artistas, así que si vos venís a hacerte un brushing o un peinado, te vamos con el secador de pelo y mientras te comemos la cabeza, te recitamos a Jaureche, ¿viste? Y vos salís con un batido y cantando la marcha. Con el pelo hasta acá, ¿no? Jamás nunca me preocupé por contar una historia y me parece que la comedia, por lo menos el stand-up, no tiene que preocuparse por eso, sino de debatir ideas y de hablar de temas. Lo que sí siempre busqué es como que no sea un show de crucero. Me parece, ahí ya entramos en una discusión mucho más grande, que ningún espectáculo puede ser neutral, que todos los cómicos se paran desde su ideología. Así te hablen de ir a comprar una pizza o pedir el delivery.
si vos analizás lo que hace cada cómico, vos te vas dando cuenta más o menos de qué lugar está parado. Entonces, es un show que habla de política, que habla de relaciones familiares y siempre vinculado a la política y que toma el diario y habla de lo que podemos leer en el diario y a veces trata de desmenuzarlo un poco más, trata de salir del mero titular e ir a la profundidad de ese tema y como de a veces juega un poco desmitificando algunas verdades instaladas también. Tiene como todas esas aristas. Banca un fútbol para todo con la plata de los jubilados. Y convengamos una cosa, para todo no es, porque yo soy hincha de Kleiper y los partidos de Kleiper no los dan, Conchudas nosotros nace de un proyecto que nosotros veníamos trabajando anteriormente juntas. No estábamos de acuerdo con algunas cosas, entonces empezamos a tener nuestro propio espectáculo. Mi monólogo en particular salió de convivir con 2 hombres, 3 hombres en realidad, pero no de fiestera ni nada, sino porque yo estaba en pareja con alguien que tenía hijos, entonces en ese momento empecé a ver qué le pasaba a una mujer en la casa cuando el hombre le deja la tabla del inodoro levantada, no le tapa el tupper, no le cierra las puertas del placar y te las terminas tragando, te mean todo, la bacha, viste, es como que está inundada todo el tiempo, no registran que hay que pasarle un trapito, el espejo todo blanco, como cosas que vos ves que decís, ¿cómo puede ser que no lo registren? No se dan cuenta, no es de malos, es así. ¿Lo aceptás o te ¡pum! Directamente o lo reventás a él? Bajame la tabla del inodoro cuando la terminás de usar. ¿O vos qué te pensás? ¿Que esto es una casa inteligente? ¿Que vos abandonás el baño y la vas a... No, mi amor, si solo vivimos vos y yo, ¿quién va a venir a hacerlo? ¿Papá Noel? No, Papá Noel viene el 24 de diciembre. Además, como es hombre, es más factible que el reno se acuerde de hacerlo. Este es el 4º año que estamos en cartel con Conchudas a mucha honra, que está Silvina Connor y yo. Es un espectáculo 50-50, digamos. Cada una tiene su monólogo, tenemos unas pequeñas coreos y el test de la conchuda en el medio del espectáculo. A mí lo que me interesa de la palabra conchuda es esta idea que después yo digo en otro monólogo, porque es un insulto y porque su contraparte masculina, que sería pijudo, si me permiten, es un elogio. Y no hay viceversa, no hay algo muy masculino que significa una cosa fea y algo muy femenino que significa un elogio. O sea, la concha es malo, caca, feo. ¿De dónde vienen los chistes o de dónde viene el humor o cómo se te ocurre hacer algo humorístico? En mi caso, no sé el de otros, que yo, en mi caso, o las cosas que hablamos con Diego, tiene 1000 fuentes. Puede ser algo que te moleste, algo que te indigne, puede ser algo que pasó, puede ser un juego de palabras. Es como tiene 1000 fuentes y muchas veces no tiene ninguna fuente, simplemente vos sos la fuente. Es decir, yo tengo que hacer un chiste. Yo tengo que ponerme a escribir ahora un guión y bueno, y yo tengo que... No se me ocurre nada, bueno, pues se me tiene que ocurrir. Entonces no hay dolor, no hay indignación. Reviso en la cabeza qué me pasa, pero en mi caso creo que puedo hacer algo tanto que surge inspiracionalmente o que te surge sentimentalmente como algo que puede ser hasta una cuenta mecánica. Hace un año comenzó la idea de Montonerísima. Yo creo que ayudó, fue un disparador ver la película de un amigo, Infancia Clandestina, porque pude, siempre si bien tuve ideas de volcar mis cosas de esa época, la montoniñez, en algo creativo, no le encontraba la vuelta. Y no me lo imaginaba teatralizado, y cuando vi Infancia Clandestina, con la tensión, con el humor, con lo emotivo, dije, bueno, de alguna forma fue como un inspirador. Vamos con el dictado. El Coqui me ama. Lilita se mama. Bueno, en el show Montonerísima hay como un 60% real, que está guionado, lógicamente, de cómo era estar criándome en un clima de mucha derrota, no metafórica, sino que el país era un cementerio, y cómo era ser un niño con esa atmósfera. Y como en el velorio se cuenta chistes, en esa atmósfera también pasaban cosas muy divertidas y cómo hacían los grandes para explicarme a mí todo lo que estaba sucediendo y esa cosa de
asociar, ¿no? Sos muy chiquito y escuchás guerrilla, entonces yo me imaginaba una tortilla, y Sandino para mí era el postre Sandy, entonces el señor comía Sandy y liberó Nicaragua. Esas cosas que realmente a mí me pasaban cuando me iba a dormir, las pude volcar en un guión y bueno, la empatía con la gente es que digo que ser niño es como estar fumado legal, porque podés asociar lo que quieras. Amante Pueblo se para en escena con la excusa de que el público que está adelante es gente que ya lo que quiere es, a las mujeres específicamente, reclutarlas o sumarlas a su agrupación, que su agrupación es Amantes Pueblo, Unidas y Organizadas, Venceremos a las Esposas. Las Amantes Pueblo, bueno, tienen una cosa como de, me gusta jugar con esto de como de que es nueva en la política, ¿no? ¿Viste? Esta cosa de que en estos últimos tiempos estuvo, más que nada del lado de opositores, reivindicado el lado, este tema de, no, pero yo de política no sé nada. No es bueno que no sepas nada de política y que te pares decidas que vas a ser gobernador, ¿viste? Pero como que de alguna forma eso tiene llegada a la gente, se ve. Como que tiene esa llegada de, yo no sé nada de política, yo soy como vos. Mi nombre es Amante Pueblo. Yo conduzco muy orgullosamente una agrupación, por ahora exclusivamente de mujeres, llamada Amantes Pueblo, Unidas y Organizadas, Venceremos a las Esposas. Lo que hace es, bueno, esta cuestión de querer sumar a las mujeres, porque el tema es que es universal el tema de la otra, ¿no? Lo que hablábamos incluso antes era, por ejemplo, cuando yo hice Amante Pueblo en 2 cárceles distintas, lo que me encontraba era que toda la cuestión política partidista o gubernamental, por decirle de alguna forma, no pegaba tanto. Y por otro lado, sí, la cuestión de que fuese la otra. Cuando yo digo todo lo de la constitución del Amante Pueblo, dice que un amante pueblo jamás tendrá relaciones de noche. La hora pico del amante pueblo es de lunes a viernes al mediodía, cuando el amante en cuestión pueda decir que está en una reunión o almuerzo. Bueno, ese tipo de cosas de imaginarse el mundo de la otra, eso creo que fue lo que es más universal y lo que enganchó más a un público que no está tan politizado, capaz. A mí sí me importa que llegue el mensaje. Que se rían primero, que me pasa a veces mucho cuando te contratan para el evento, es no, porque yo te vi, a mí me encanta, pero el cumpleaños es de mi mamá, entonces yo no sé si la gente que va a venir por la edad... Mira, a mí me interesa que se rían, o sea, yo ahí me siento como el bufón, el clown, o sea, mi trabajo es que la pasen bien. Mi plus, lo que a mí me satisface es que las pasen bien reflexionando de cosas que a mí me interesa decir, porque a mí me duelen en el fondo y entonces me gustaría que cambien en la sociedad, pero que quizás he encontrado con el tiempo que a todos les duelen en el fondo, por eso se ríen tanto, porque de lo único que se ríe mucho es porque te hace sufrir mucho, o sea, te llega muy adentro. El objetivo del espectáculo persigue muchas cosas, fundamentalmente entretener, pero para entretener la idea es movilizar, la idea es debatir, la idea es incomodar en muchos casos, porque en muchos casos la incomodidad lleva al debate o lleva a pensar ciertos temas. Y pienso, por ejemplo, todo un segmento que tengo en la silla de ruedas de una diputada, que a veces me dicen, che, se te va la mano, y yo lo que siempre cuento es, esta mina, o sea, bueno, sí, está bien, puede sonar fuerte, pero es una mujer que ha basado su campaña política en tener una silla de ruedas, entonces, ¿por qué no voy a hablar de la silla de ruedas? Y soy muy cruel, pero hay una cosa también que a mí me encanta, es que todos los pibes vienen en silla de ruedas, digamos, algunos se ofenden, pero 9 de cada 10 me abrazan y me dicen, seguí en esa línea. Quien hace humor en cualquier terreno, moviliza sentidos y activa miradas de mundo. Por lo tanto, hacer reír supone guionar lo cotidiano, rescatar de la rutina de los dichos y pensamientos el telón de fondo de la ideología. En definitiva, formar parte, ser parte y también tomar parte. Esta canción es para chicos, que le canto a mi hijo, que tengo que cambiar la letra. Vamos de paseo, es un auto feo, pero no me importa, porque está la abuela. El humor político no es como lo entienda yo, es como cada uno lo puede entender y según el objetivo que tiene.
Es decir, yo puedo hacer humor político simplemente para expresar mi enojo con determinada circunstancia social o política, o puedo hacer humor político precisamente para pretender cambiarla, o puedo hacer humor político simplemente porque me es fácil hacer chistes con circunstancias que tienen que ver con la política, es decir, no tengo ninguna ideología, simplemente tengo una facilidad. Mirá, me sale bien Macri, y ahí empiezo a contar chistes de Macri, y me meto eso porque me sale bien la imitación de Macri. Hay un estudio sobre la revista Barcelona, que es muy criticada por esto de no se puede hacer humor con esto y por aquello, y que ellos decían que justamente a veces hacen humor sobre cosas que quieren que la gente piense, que si hacen una tapa que es como chocante, justamente porque quieren poner el dedo en todavía sigue habiendo desaparecidos en democracia, todavía no sé qué, no es porque se ríen de eso, que es lo que me lleva al otro concepto, o al primer concepto, depende para qué hagas humor, para mí es fundamental, que en eso coincido con Malena Pichot, la loca de mierda, cuando salió todo este tema de Franchella, que tenía ese sketch con la que en realidad era amiga de la hija, entonces sí era pedofilia, y Malena Pichot dijo, el tema es, y eso es lo que yo opino tal cual, ¿qué haces con el chiste? Si en el chiste estás haciendo quedar al pedófilo como un grosso porque se quiere garchar a la nena de 15 años y él tiene 40, o si en el chiste estás diciendo es un ridículo este hombre, se quiere garchar a su hija. Depende qué haces con el humor. Me parece que el humor tiene límites, claramente. Bueno, el humor en sí como generalidad no. Digo, la gente que lo hace debe tener límites porque hay una cierta legitimidad de que el gordo se puede reír de él porque es gordo, de que el judío porque es judío, etc. En el caso mío yo creo que me puedo reír de algo que me pasó a mí. No me río de lo que le pasa a otro. O sea, no podría hacer un chiste con un enfermo de cáncer. O sea, de ninguna manera. Entonces, y por otro lado, yo puedo hacer Montonerísima en el año 2013. No lo hubiera podido hacer por más humor negro que yo tuve toda mi vida en el 98-2000, porque estaban las leyes de obediencia de vida, los genocidas comían en el restaurante de la esquina, estábamos con hijos haciéndoles scratches. Por ejemplo, todavía faltan 500 nietos de abuela. Yo no puedo hacer chistes con eso porque es algo que está sucediendo. Apenas soy montonerísima. Esto es un show de humor político. Así que ustedes piensen que para mí no son público. Son mi padrón electoral. El humor político puede ser transformador, pero también depende de quién lo ve. Entonces, el público también hace al humor. Si la gente, si yo veo en algo y me transforma eso, quizás no fue la pretensión del que lo hizo. Empiezan a haber lecturas, muchas veces vienen y hacen lecturas de cosas que hacemos que no digo, no las niego porque alguien lee eso, pero que no fue la idea, ¿no? Yo no dije con Diego, vamos a hacer un personaje para que sea así, asá, y le pase a la gente y las mujeres se sientan identificadas y entonces alguien diga, yo soy Violencia Rivas, mi tía es Violencia Rivas, que tenga una fe, no. Si tardás vas a estar en infracción, nena. Ay, pero si no tiene una mierda que hacer, no tengo nada que hacer. Las cosas que te pueden pasar por dejarlo en doble fila. Una vieja de mierda te lo pintó con látex. ¡Vení! Primero que nada, yo quiero que la gente vea el espectáculo y se divierta. ¿Se ría para afuera o no? Yo a veces miro Los Simpsons, que es algo que me encanta, que también me parece que está lleno de humor político, y no necesariamente me sale la carcajada para afuera. Digo, a mí me importa que se diviertan, pero no desde un lugar pasatista, porque yo detesto esta cuestión de ver la cultura. A mí me encantaría, bueno, está bien, soñamos todos con un mundo ideal, ¿no? Pero a mí me encantaría que la cultura esté puesta en la sociedad en un lugar tan importante como la medicina o la educación formal. Pero, por una qué sé yo, a mí me gustaría eso, porque me parece que no es un tema menor, porque la cultura a mí no me parece que sea una cosa... En el capitalismo está puesto como el premio, ¿viste? Como, no sé, laburé toda la semana, estoy estresada, me voy al cine. ¿Cómo me voy al cine? Yo si hago una película, no sé si quiero que sea lo que te va a vos a descolgar porque tuviste una semana muy complicada en una empresa. ¿Entendés? Digo, no sé, yo me parece que lo que apunto como artista es a otra cosa. A mí me gusta incomodar, no incomodar por incomodar abiertamente, pero me gusta esta cosa de que no sea una cosa re fácil de digerir. Me pasó cuando estrené Un rollo peronista, me decían, ¿cómo te vas a meter en esto? La cantidad de gente que no te va a venir a ver. Y la verdad que un poco de miedo tenía. Con el tiempo descubrí
que la decisión fue buenísima porque el público que se acercó era como mucho más fiel y me encontré como un ida y vuelta como más directo y donde hablábamos temas que nos interesaban. Pero me parece que bueno, es un riesgo pensar en qué quiere el espectador. Uno tiene que pensar de qué quiere hablar uno y después a partir de ahí ver y que el que más o menos se encolumne con esas ideas se acerque, o el que quiera escuchar que tiene este pibe para decir que se acerque. Muchos lo hacen a sabiendas y deciden, ¿no? Y pienso en algunos espectáculos de revista o lo que hablaba de los shows de crucero es a ver qué le gusta a la gente y bueno, pongamos 2 pibas con una tanga porque a los tipos les gustan, pongamos un musculoso a hacer una coreografía porque a las minas les gustan, un humorista de cuentos y chistes de gallegos. Para mí no es el camino. Mira, a mí me parece que la mujer en el humor ha ganado muchísimo terreno. Yo creo que ahora cada vez hay más mujeres que hacen humor y humor reflexivo, humor de género, no humor simplemente como algunos quieren llamar que somos feministas. Eso no me parece que hacemos un humor de reflexión. Yo creo que cada vez, gracias a Dios, somos más las que nos subimos a un escenario o las que escribimos un monólogo, las que tenemos material. Yo tengo la suerte de trabajar en la plaza junto a Vale y la verdad que estoy feliz con mi proyecto y estoy muy contenta. Pero uno sigue generando cosas nuevas porque creo que siempre hay que seguir avanzando y además está bueno tener nuevo material. A mí me parece que cada vez somos más y de hecho yo no doy clases de stand-up, pero tengo amigas que lo hacen y me dicen que hay muchísimas mujeres que cursan ahora, que se atreven y que escriben, y hay mucho para decir. El humor sin política, bueno, nos acostumbraron un poco a eso y de última como mucho una odalisca, había humor con danza árabe, política con danza árabe hubo en los 90s. Cada época genera su arte y cada época tiene su cupo para su arte, under, off. Digo, yo en lo puntual creo que esta gama que tenemos, esta camada de humoristas como nosotros, y montonerísima en especial, yo siempre digo que para mí soy un producto artístico de la década ganada. En la última elección entré al cuarto oscuro, vi la boleta del Partido Obrero y se me cayó una lagriposa. Uno recuerda ese pasado adolescente, trosco, no era trosco, era idealista, a los 14 años era un pasado idealista, fue hace mucho tiempo atrás, pero el candidato sigue siendo el mismo, me llama mucho la atención. Lo mismo me pasa con los pibes en la cárcel, salir de, no, está bueno porque el taller de teatro nos descuelga, nos olvidamos que estamos acá, me siento en la calle por un rato. No, bueno, yo quiero que además de eso, que no es poco, digo, además de eso quiero que vos te pienses actriz, te pienses actor, como quien, no desde el lugar glamoroso o cholulo, sino desde el lugar de que sos actor, sos el que lleva adelante la acción. Y si vos podés llevar adelante la acción, vas a poder hacer mucho más uso de tu libertad que si no sos consciente de eso. Ahí sí me parece bueno concientizar. ¿Qué quiero que le quede al espectador? Quiero eso, quiero que el espectador se divierta, pero a la vez se quede pensando un poquito.